¿Has oído hablar de las plantas carnívoras? Si la respuesta es sí, seguramente te vienen a la mente las famosas Venus atrapamoscas. Sin embargo, existe un género de plantas carnívoras igual de fascinante y bellas, las droseras. Las droseras son plantas únicas que han evolucionado para capturar y digerir insectos y otros pequeños animales para obtener los nutrientes que necesitan para crecer. Pero lo más sorprendente de estas plantas es su apariencia, con hojas llenas de tentáculos pegajosos y brillantes. Las droseras parecen plantas alienígenas sacadas de otro mundo. Además de su atractivo visual, las droseras tienen una historia interesante. Han sido objeto de estudio y fascinación desde hace cientos de años, y su capacidad de capturar y digerir insectos ha sido objeto de numerosas investigaciones científicas. Aunque en este vídeo no hablaremos sobre la alimentación, sino que les mostraré paso a paso cómo dividirla y también les daré algunos consejos de cuidados básicos para asegurarnos de que nuestra drosera crezca fuerte y saludable desde el momento en el que la compramos hasta que la llevamos a casa y hacemos el trasplante. Así que si eres un amante de las plantas o simplemente te gusta experimentar con nuevas especies, no te pierdas este vídeo. Comencemos. Debemos elegir el momento del año adecuado. El mejor momento para dividir y trasplantar tus droseras es a principios de la primavera, justo antes de que comience el nuevo crecimiento. Es importante evitar hacer esto en el periodo de inactividad o domancia, ya que la planta puede estar más vulnerable, es decir, en invierno. Número 2. Selecciona la planta. Si la planta es grande y necesita ser dividida, asegúrate de que cada división tenga suficientes raíces y hojas para sobrevivir. Cada división debe tener al menos una roseta de hojas y un sistema de raíces bien desarrollado. Número 3. Preparación del sustrato. Prepara el sustrato adecuado para las droseras, que debe ser una mezcla de turba y arena en proporciones iguales. También puedes agregar un poco de perlita o vermiculita para mejorar la retención de agua y la aireación del sustrato. No obstante, en próximos capítulos hablaremos sobre cuál es el mejor sustrato para las droseras. Esta es solamente una recomendación asequible para todas las personas. Número 4. Retira la planta del contenedor. Con mucho cuidado retira la planta del contenedor. Si la planta es joven y pequeña, debes tener cuidado de no dañar las raíces. Si la planta es grande, puedes usarte con unas pinzas limpias para dividirla. Número 5. Trasplante. Coloca las divisiones en macetas nuevas con el sustrato preparado, presionando suavemente el sustrato alrededor de las raíces. Asegúrate de que las hojas estén por encima del sustrato. Riega las plantas inmediatamente después del trasplante y colócalas en un lugar luminoso. Si quieres aprender más sobre el tedioso riego de estas plantas, no dudes en suscribirte para no perderte los próximos capítulos. Número 6. Acomoda las plantas. Después de trasplantar, mantén la planta húmeda y evita la luz solar directa hasta que la planta se establezca en su nuevo hogar. Una vez establecida, riega la planta solo cuando el sustrato se sienta seco al tacto y colócala en un lugar con luz solar directa. Y nada más por hoy, mi gente. Siguiendo estos consejos podrás dividir y trasplantar tus droseras con éxito, asegurándote de que crezcan y prosperen en su nuevo hogar. De esta manera también podrás reproducir las plantas casi de manera infinita y de esta manera podrás ahorrarte muchísimo dinero en comprar nuevas especies. Espero que te haya servido, que le pegues un pedazo de like, que te suscribas si no lo estás todavía y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chao.